Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, cada cual con su taburete tiene un puesto y una misión. Hoy me levanto muy temprano, ya me espera. Lectura del libro del Éxodo. Bajó Moisés del monte Sinaí llevando las 2 tablas de la ley, pero al bajar del monte no se dio cuenta de que su cara resplandecía por haber hablado con el Señor. Cuando Aarón y todos los israelitas vieron que la cara de Moisés resplandecía, sintieron miedo y no se acercaron a él. Pero Moisés los llamó, y cuando Aarón y todos los jefes de la comunidad volvieron a donde estaba Moisés, él habló con ellos. Poco después se acercaron todos los israelitas, y Moisés les dio todas las órdenes que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Luego que terminó de hablar con ellos, se puso un velo sobre la cara. Cuando Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo y se quedaba así hasta que salía. Entonces comunicaba a los israelitas las órdenes que había recibido del Señor. Al ver los israelitas que la cara de Moisés resplandecía, él volvía a ponerse el velo sobre la cara y se lo dejaba puesto hasta que entraba a hablar de nuevo con el Señor. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. El Señor es Rey, tiemblen los pueblos. Está entronizado sobre querubines, sacúdelas de la tierra. El Señor es grande en Sión. Es excelso sobre todos los pueblos. Alaben su nombre porque es grande y temible. Él es el santo. Oh Rey poderoso, amante de la justicia, has establecido la equidad. Has administrado la justicia y el derecho de Jacob. Proclamen la grandeza del Señor nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocan su nombre. Invocaban al Señor y Él les respondía. Desde la columna de nube les hablaba. Guardaban sus testimonios y el decreto que les dio. Oh Señor Dios nuestro, en verdad les respondías. Tú eras para ellos un Dios de perdón, con todo lo que castigabas por sus malas obras. Proclamen la grandeza del Señor nuestro Dios y adórenle sobre su santo monte. Porque el Señor nuestro Dios es el santo. Lectura de la segunda carta de San Pedro. Mientras yo viva, creo que estoy en el deber de llamarles la atención con estos consejos. Nuestro Señor Jesucristo me ha hecho saber que pronto habré de dejar esta vida, pero haré todo lo posible para que también después de mi muerte se acuerden ustedes de estas cosas. La enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistía en cuentos inventados ingeniosamente, pues nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza. Lo vimos cuando Dios el Padre le dio honor y gloria, cuando la voz de Dios le habló de aquella gloriosa manera. Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Nosotros mismos oímos aquella voz que venía del cielo, pues estábamos con el Señor en el monte sagrado. Esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta, pues ese mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día de la amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarles el corazón. Pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.
La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús subió a un cerro a orar, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Y aparecieron dos hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso y hablaban de la partida de Jesús de este mundo, que iba a tener lugar en Jerusalén. Aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Cuando aquellos hombres se separaban ya de Jesús, Pedro les dijo: Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube se posó sobre ellos y al verse dentro de la nube tuvieron miedo. Entonces de la nube salió una voz que dijo: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Cuando se escuchó esa voz, Jesús quedó solo, pero ellos mantuvieron esto en secreto, y en aquel tiempo a nadie dijeron nada de lo que habían visto. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Buenos días, Magdalita. Varios se fueron de vacaciones, ¿verdad? Y no regresaron a tiempo. Otros sí. Están en la patria celestial. Gracias de verdad quienes han tenido la disposición de venir a acompañarnos, y esperamos que este sea un domingo más en el que podemos compartir el amor de Dios y que recibamos alimento espiritual. Así que les voy a pedir que me acompañen en una pequeña oración para que le pidamos cada uno a Dios que en esta mañana su Espíritu Santo nos hable, ¿verdad?, en la medida que necesitamos escuchar su palabra. Gracias, Divinidad, por tu presencia, porque nos has permitido estar con vida y venir a esta comunidad a adorarte, a servirte, a prestar nuestros dones para agradarte y para compartir el amor que hemos recibido de ti. Te pedimos que en esta mañana podamos recibir tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, y que sea tu palabra que, así como transfiguró a Jesús, transforme nuestras vidas esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre digo, ¿verdad?, es un gran reto compartir una reflexión en esta comunidad, y siempre trato de hacerlo desde mi propia experiencia y compartiéndoles lo que he comprendido de esta palabra. Cuando leemos el Evangelio, ¿verdad?, y vemos esta escena en la que Jesús es transfigurado, yo creo que una final de las de RuPaul no se compara con este momento, ¿verdad? Para los que han visto el show. Y para los que no. Y para los que no, pues véanlo. Es súper chivo, se lo pierden. Y se pueden poner el día. Son como 13 años o 14 que tienen que poner. Fíjense que todas las lecturas nos hablan sobre este resplandor, ¿verdad? La primera lectura nos habla de cómo Moisés, cuando se llegaba a la presencia de Dios y venía a hablarle al pueblo, venía con el rostro resplandeciente. El Salmo nos hace también referencia a ello, y Pedro en su carta, en la segunda carta, les está contando a los demás que él no olvida este momento, que él presenció este momento. Y haciendo una reflexión de esta situación, yo quería compartir 3 cosas con ustedes. Y la primera es que la transfiguración o la transformación que también nosotros estamos invitados
a vivir en nuestras vidas viene como resultado de buscar la presencia de Dios. En ambas lecturas, ¿verdad? Moisés iba a la presencia de Dios a buscarle. Y Jesús estaba en el monte también buscando la presencia de Dios en este momento en el que es tan figurado. Y a veces nosotros queremos experimentar transformaciones en nuestras vidas, pero no buscamos la presencia de Dios. Y a veces no basta con venir a la comunidad y abrazarnos y saludarnos y servir y estar en el oasis. Incluso cuando teníamos el momento comunitario de oración los viernes, quizás no bastaba eso. En estas escenas nos vemos un momento más íntimo, ¿verdad? Y yo no sé si nos hacemos esta pregunta, ¿cuándo fue la última vez que nos sentimos en la presencia de Dios? Y háganse cada uno esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que se sintieron en la presencia de Dios? Y preguntémonos también, ¿cómo estamos buscando actualmente la presencia de Dios? Llevamos meses, ¿verdad?, en los que Nubia nos viene diciendo muchas veces, nos hace falta oración, ¿verdad? La oración en esta comunidad es poderosa. Y en estas lecturas, en ambas situaciones, la presencia de Dios es un momento de oración, es un momento de comunión, es un momento de hablar con Dios, uno a uno. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros le buscamos a Dios de manera personal para encontrarnos con Él? Y preguntémonos si esta presencia nos está transformando, ¿verdad? No sé si a alguna vez les ha pasado que alguien les diga que su rostro brilla. Y no porque brille literalmente, sino porque su actitud, su manera de ver la vida. Los envidiosos dirán que es la piel grasa de uno que hace que brille, pero es pura envidia. Es la gloria de Dios la que nos brilla la cara. Fíjense que yo recordaba y he tenido varios momentos en los que sí he tenido la oportunidad de que la gente me diga, es que ahorita que me estás diciendo las cosas, los ojos te brillan. Buenos días, Román, bienvenido. Y siempre que me han dicho esto, es cuando he estado hablándoles del Evangelio. Siempre que me ha pasado esto, han sido momentos en los que yo le estoy compartiendo a alguien el Evangelio. Y me agrada algo que dice Pedro y algo que siempre yo he pensado, que cuando nosotros compartimos el Evangelio tiene que ser algo personal, tiene que ser nuestra propia experiencia. Pedro en la segunda carta les dice, no, este Evangelio no se basa en fábulas, ¿verdad?, que le venimos a contar. Porque nosotros mismos hemos sido testigos, porque Él estuvo en ese momento y Él les estaba contando su experiencia con Jesús, con Cristo. Y es la manera en la que nosotros vamos a evangelizar, contándole a los demás qué es lo que ha pasado en nuestra vida como resultado de estar en la presencia de Dios. Y eso es lo que va a causar una transformación en nosotros. Y eso va a hacer que la gente vea ese brillo en nosotros y en nuestras vidas. Pero si no buscamos la presencia de Dios, si no estamos experimentando esa transformación, entonces hay que cuestionarnos por qué. ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo en esta comunidad entonces? ¿Qué venimos a hacer todos los domingos acá? Si no estamos encontrando de manera personal la presencia de Dios. Entonces, esta transformación va a venir de que nosotros busquemos la presencia de Dios. Y quiero que se lleven eso como reflexión para su semana, ¿verdad? Que esta semana hagamos un ejercicio de buscar la presencia de Dios, no solo de manera comunitaria, sino de manera personal. Y el segundo punto que les quería compartir es que es la transformación de Jesús la que brilla, es la luz de Cristo la que realmente nos hace reflejar esa transformación en los demás.
yo pensaba Jesús ya no está de manera humana en esta tierra, ¿verdad? Y decimos, nosotros no podemos experimentar esta escena literalmente, pero creo que sí podemos experimentar una transfiguración de Jesús en nuestras mentes y en nuestra manera de ver la vida. Y yo pensaba, definitivamente mi manera de conocer a Jesús ha cambiado, ¿eh? Y definitivamente, como le digo, en la medida que nosotros buscamos la presencia de Dios, vamos a poder encontrar estos momentos de transformación, de ver a un Jesús transfigurado, de dejar de ver a ese Jesús condenador o a ese Dios condenador, ¿verdad?, que nos han enseñado tradicionalmente en las iglesias, y conocer a un Dios de amor que no se nos ha predicado antes. Yo recordaba cómo cuando empezaba a conocer de la iglesia anglicana, que empecé a conocer a Álvaro y que él me llevaba a la capilla del Espíritu Santo, como yo le decía, es que es mucho amor. Yo le decía, es que mucho amor, de verdad, predican mucho amor. Él se acordara que yo siempre le criticaba eso. No, demasiado, vos te pasás solo hablando del Dios de amor y demasiado amor, ¿verdad? Porque yo no era ese Jesús el que se me había enseñado ni el que se me había predicado. Y cuando comprendí y conocí a ese Dios de amor, fue una transfiguración de Jesús, del Jesús que yo conocí. Permítame que no vayan a creer que solo a mí me decía eso. O sea, lo dijo Martín y dice, ay, vos no sentís que lo dijo lo del amor habla. También. Vos no sentís que aquí un solo de amor, qué terrible, me dice. Solo amor, solo amor, solo amor. Y yo esperando que hablaran del castigo, ¿verdad? Porque ese era el Jesús que nos enseñan tradicionalmente, y a veces ese Jesús que nos han enseñado en nuestras iglesias es el que tenemos y en el que creemos, ¿verdad? Y no se transfiguraba en ese Dios y en ese Jesús de amor. Y fíjense cómo en esta escena en la que aparece Moisés y Elías, ¿verdad?, que también es un símbolo súper profundo, ¿verdad?, que lo vamos a ver así un poco general. No soy el experto en teología como Álvaro para hablar sobre eso. Pero Pedro, imagínense, lo ve y quiere hacer una choza para cada uno, ¿verdad? Y no entiende el símbolo de esta escena, ¿verdad? Moisés representando a la ley y Elías representando a los profetas. Y Jesús como la cúspide de esto, indicando que todo el mensaje de la ley y de los profetas se perfeccionaba en Jesús. Y Él era la cúspide de este mensaje. Y ese mensaje es el amor. Ese amor que yo decía, ay, qué barbaridad, solo de esto hablan, porque a veces no entendemos que ese es el mensaje central, ¿verdad? Es que muchos hablan del amor aquí, ¿verdad? Y necesitamos disciplina, puntualidad. Y nos olvidamos del amor. Y perdemos de vista el mensaje, ¿verdad?, central de nuestra vida y transformador. No es la ley ni el mensaje de los profetas para subyugar al hombre, sino para ponerlo al servicio de él y darle vida en abundancia. Y esa vida solo viene de vivir el amor de Jesús. Cuando nosotros empezamos a ver una transformación en ese Dios que creemos, empezamos a ver una transfiguración. Otro momento fue este pasado domingo de Trinidad, en el que Nubia nos movió los cimientos y nos botó el muñeco a todos, ¿verdad? Es otro momento de transfiguración que podemos experimentar. Porque estamos acostumbrados a pensar en Dios desde una visión machista y heteropatriarcal, ¿verdad? Y cuando nos botan eso, ¿verdad?, nos asustamos en lugar de ver a un Jesús transfigurado, a una divinidad transfigurada. Pero esto viene, como les digo, el primer punto siempre de buscar la presencia de Dios. En la presencia de Dios, entonces vamos a poder encontrar a un Jesús transfigurado. Vamos a poder experimentar este momento, ¿verdad?, de transformación de ese Dios que se nos ha enseñado tradicionalmente. Y vamos nosotros entonces a poder reflejar esa luz, ¿verdad? Y entonces vamos a poderles hablar a los demás
de esa experiencia en nuestra vida. Cómo esa transformación de ese Jesús, quizás de terror, castigador, que se nos ha enseñado, ha cambiado y eso ha hecho que nuestra forma de vivir cambie. Porque eso va a tener un resultado en nuestras vidas. La vida de Pedro, de Santiago y de Juan definitivamente no fueron las mismas después de ese momento. Pedro, en esa carta está haciendo una remembranza de ese acontecimiento y le está contando a los demás. ¿Qué podríamos nosotros comentarles a nuestras amistades, a nuestros amigos que hemos experimentado con Jesús en esta comunidad, en nuestro caminar cristiano? ¿Qué les podemos comentar? Yo siempre había pensado que a veces en la iglesia donde yo crecí, en las tardes salíamos a evangelizar en medio de los cultos, ¿verdad? Y a mí nunca me gustaba, ¿verdad? Porque era como aprender, tenías que aprenderte casi que un script, un guión, ¿verdad? Donde tenías que ir a hablar de que Jesús había venido a esta tierra a morir por sus pecados y que lo tenías que aceptar. Pero yo no me conectaba con eso y sentía que era algo... En ese momento no lo entendía como impersonal, ahora entiendo que lo veía como algo tan impersonal, ¿verdad? Porque no estaba hablando de mí, sino que era algo que todos hablábamos, de algo en lo que nunca habíamos estado, que no experimentamos, ¿verdad? Que era como contar una historia que nos han venido contando y contando y contando y que, no sé, no le hallaba qué relevancia. Si es que cuando la gente no le prestaba atención, yo decía, si es que no parece interesante, ¿verdad? Cuando te lo cuentan como un paquín, ¿verdad? Y es que no se trata de eso el Evangelio, se trata de contar la experiencia que nosotros hemos tenido de vivir esa fe. ¿Verdad? No de contar una historia, ¿verdad? Es bueno conocerla y todo, pero ¿qué está haciendo Jesús en nuestras vidas? ¿Y qué estamos nosotros compartiendo con los demás para poderles decir, de verdad, esa transfiguración de Jesús también ha cambiado mi vida? ¿Qué es lo que nosotros estamos experimentando? Y si no estamos experimentando, ¿será que es que no estamos buscando la presencia de Dios? ¿Será que no estamos entendiendo el mensaje del amor también como el centro de toda nuestra manera de vivir? ¿Verdad? Que cuando nosotros nos comunicamos en esta comunidad, ¿verdad? Yo escucho, ¿verdad? No, si es que en esa comunidad se ve que hay divisiones, ¿no? Es que ahí no todos se caen bien. Nos hace falta, definitivamente. A veces no pensamos en cómo decir las cosas con amor. No pensamos no, es que lo importante es que se hagan las cosas, ¿verdad? No la manera en cómo decimos las cosas. Nos hace falta aprenderlo. Y yo lo digo por mí, porque yo sé que soy de las personas maduras con esa pastora, ¿eh? Yo para que le digo que usted lo ve, no solo yo estoy como la transfiguración, usted la misma del demonio. Y ¿cuánto nos hace falta, verdad, Alvarito? Que la transfiguración de Dios nos transforme, Magdalita. Que podamos de verdad entender que solo lo vamos a alcanzar buscando la presencia de Dios y buscándolo en oración. Una oración también que debemos analizar cómo la estamos haciendo, ¿verdad? No de manera mecánica, no de manera automática, ¿verdad? Sino de verdad a emprender a tener una relación personal con Dios, ¿verdad? Imagínense qué feo sería que alguien llegue a hablar con ustedes todos los días solo por cumplir, ¿verdad? Ay, hoy tengo que orar, entonces que me dijeron que tenía que orar y voy a venir. De verdad que llegaría un momento de mira, si no me quieres hablar, no me hables, ¿verdad? No tenés nada que decirme, ¿verdad? Y así es nuestra oración con Dios. No tenemos que hacerlo como un requisito, tiene que ser algo que venga de verdad de nosotros, empezar a conocerle y de verdad anhelar su presencia
Y es que cuando pasan cosas en nuestra vida, nosotros cuando convivimos con los demás, la experiencia que tenemos con esa persona, la convivencia, es lo que nos hace querer estar con esa persona o ya no querer estar con esa persona. Entonces, definitivamente tenemos que buscar la manera en la cual encontrar la presencia de Dios, y esa experiencia de encontrarnos en la presencia de Dios es la que va a hacer que nosotros querramos buscarle, querramos orar y querramos contarle. Tenemos que reaprender a orar. A veces les decía, siempre que oramos pensamos que se trata de pedir y dar gracias. Y ahí nos quedamos, ¿verdad? Y no decimos nada más. Y a veces en la oración a Jesús le podemos buscar solo para contarle cómo nos sentimos, ¿verdad? Y también podríamos buscarle para escuchar qué nos quiere decir, ¿verdad? Porque a veces solo nosotros queremos hablar y no lo dejamos que Él nos hable. Álvaro muchas veces nos ha dicho, ¿verdad?, que orar en silencio nos puede servir y es un ejercicio difícil porque no estamos acostumbrados a la meditación, a tratar de escuchar la voz de Dios. Cuando oramos siempre pensamos que somos los que tenemos que ir a hablar, ¿verdad?, y no a escuchar lo que Dios nos quiera decir. Que este mensaje de transfiguración y este domingo de transfiguración nos haga reflexionar si nuestras vidas están siendo transformadas, si la gente a nuestro alrededor está viendo el resplandor de Cristo en nuestra vida. Cuando la gente vea nuestro rostro brillar, escuche nuestra voz brillar, es porque Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Y ese resplandor no va a ser algo literal, ¿verdad? Yo definitivamente les puedo decir que he visto y creo que hemos experimentado muchas de los dones que vemos en ustedes, una transformación de Dios. Definitivamente yo puedo decirles, ¿verdad?, cuando vemos al grupo de alabanza servir con amor, yo puedo ver la luz de Dios brillando a través de ese servicio. Cuando Ali ha venido generosamente con sus decoraciones a decorarnos, puedo ver la luz de Cristo también alumbrando. Y esos son los dones que Dios nos da para servir a los demás, ¿verdad?, y que nosotros pongamos a disposición, ¿verdad? Cuando ustedes vienen con un corazón dispuesto aquí a hacer comunidad con nosotros, podemos verlo. Pero hace falta más. Y esa transformación, ¿por qué es importante la transformación? Porque este mundo en el que vivimos necesita ser cambiado, ¿verdad? Y esa es la misión que tenemos. Jesús vino a transformar nuestras vidas para transformar este mundo. Y si nosotros no somos conscientes de ellos y seguimos jugando a ser cristianos, esa transfiguración no se va a ver. Hemos crecido como comunidad y definitivamente algo estamos haciendo bien. Pero lo difícil va a ser mantenernos, ¿verdad? Qué bien que estamos creciendo, qué bien que estamos sirviendo más. Y algo estamos haciendo bien y hay que seguirlo haciendo bien. Pero por algo estamos hablando de la transformación en este domingo. Porque al final no se trata solo de la comunidad. Se trata de nuestras propias vidas, de nuestras vidas mismas. Estamos siendo mejores que cuando llegamos a la comunidad. Hemos podido ver la mano de Dios en nuestras vidas. Hemos podido transfigurar a Dios, al Dios que conocíamos antes de venir a esta comunidad. Le hemos podido ver con esas ropas resplandecientes, ¿verdad?, de una manera que cambie nuestras vidas. Esa transformación no es un suceso puntual en nuestras vidas, ¿verdad?, es algo constante que va progresando. Jesús continuamente se va transfigurando en nuestra manera en nuestra vida. En la medida en la que nosotros le vamos conociendo, vamos a ir experimentando esta transfiguración de Jesús. En la medida en que busquemos su presencia
y emprendamos a comprender, porque ahorita quizás comprendemos el amor de Dios en un nivel, pero nos hace falta avanzar y comprender el amor en una mayor entrega. Así que, Magdalitas, busquemos la presencia de Dios para encontrar a Jesús transfigurado y que esa transformación cambie nuestras vidas y ese cambio en nuestras vidas pueda ser un reflejo para los demás de la luz de Cristo. Amén. Vamos todos, cantan que